Bueno, vamos a hablar de varios temas con Matías Batista, que ya está con nosotros. Querido amigo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenas noches y bueno, encantado de estar acá. Bueno. Ha hecho varios estudios sobre los primeros 70 días, casi 90 días de gestión de Alberto Fernández. Se va a adelantar, digamos, a estos primeros 3 meses. Pero me parece interesante arrancar por el tema central, digamos, que es el caso Vicentín, donde hemos cotejado algunos datos y la verdad que me interesó mucho, digamos, la devolución que he tenido de este economista, digamos, de la región, pero que tiene una mirada macro sobre cómo puede afectar este gigante Vicentín a el resto de las economías, ¿no? Porque afecta no solamente al norte de la provincia, donde lo vamos a hablar en un rato con el senador Chacho Marcón, que es el senador donde en su tierra Vicentín puede generar tierra arrasada, que es general obligado. Sino que quiero arrancar con el afer Banco Nación Vicentín. Ya con el resultado puesto, ¿qué pensás vos de la denuncia de Policita sobre 3 personas sobre todo? Y cómo se puede hacer para recuperar la plata. Bueno, es una cuestión muy compleja el caso de Vicentín. Hay una cuestión que la justicia tendrá que investigar en qué condiciones le abrió una línea de créditos enorme el Banco Nación de la mano de Melconian primero, vos bien lo mencionabas en la entrevista anterior, y después de el próximo presidente que fue González Fraga. El próximo presidente fue González Fraga. Le habilitaron una línea de créditos que llevó a endeudarse por 18.500 millones de pesos, algo que el Banco Nación no se lo daba a nadie. Y después, falta todavía el balance del año 2019, que sería muy jugoso tenerlo ese balance de Vicentín, pero en el año 2018 marcaba que hubo un conjunto de maniobras muy extrañas en los cuales había una declaración de ganancia que no era ganancia para evadir impuesto a las ganancias, un patrimonio neto que era muy amplio para pagar esa deuda, pero que en definitiva Vicentín sorpresivamente cae en convocatoria, ahora ya en convocatoria de acreedores, porque le hicieron un pedido, primero trató de hacer un acuerdo preventivo extrajudicial, no prosperó porque le hicieron una denuncia y le presentaron una denuncia de quiebra, convirtió la quiebra en concurso y ahora empezó un concurso preventivo de acreedores que hay que ver cómo se resuelve eso. Estamos hablando de un gigante en la provincia de Santa Fe y en la nación. Pongámonos en abogados del diablo. ¿Cómo sería una estrategia de Vicentín a partir de ahora? ¿Qué es lo que buscan? Más allá de la causa judicial que va a seguir su investigación. Vicentín busca ganar tiempo para repagar su deuda. Lo que está haciendo es una renegociación, como la Nación está renegociando su deuda con el FMI y con los acreedores, está haciendo la misma renegociación en el marco de la ley de concursos y quiebras, y lo que busca es ganar plazo de gracia, ganar tiempo en cuanto al pago posterior al plazo de gracia y ganar una quita a todos los acreedores. Desgastar a los acreedores para que vengan al pie, como se dice. Vengan al pie, lograr un acuerdo. En el marco de ese acuerdo les dice que les va a pagar $30.000 de piso y todas las deudas de $30.000 las va a pagar, y el resto de entrada va a pagar 30.000 y va a proponer 9 años, casi 8 años de... 8 años para pagar, claro. O sea, te pagan el 20% ahora y 8 años que te va a pagar 10% por año. Exactamente, pero te da un plus si vos le liquidás la... O sea, si vos le das la mercadería ahora, o sea, los granos ahora, los acopiadores que ya son acreedores y le está debiendo una fortuna de dinero, va a bicicletear con tus granos. Exactamente, o sea, encima que te debe, te dice y que te va a pagar una parte de esa deuda y que te va a financiar la otra. Bueno, te dice que le dejes los granos para que ellos los trabajen y los vendan. La verdad que a mí me parece que hay distintas alternativas. Me parece que el Estado Nacional tiene que tener una mirada muy rápida en esta cuestión. Hay una propuesta de estatización. Yo no coincido con la propuesta de estatización. Yo creo que una salida, mi criterio es que la salida debería ser con entrega de acciones por parte de la empresa. Esto sería muy jugoso, que la empresa salga a cotizar a la bolsa, que haga una entrega de acciones a todos los acreedores. En este caso tiene que hacer una entrega de acciones muy grande al Estado Nacional. Hay que ver ahora con el tema del concurso si me parece que no está la posibilidad de salir a la bolsa, pero podría ser una entrega de acciones cerrada
sin ser abierta y que, bueno, y que todos los accionistas después decidan el destino de la empresa. Porque Ahora, si... puede ser una estrategia también, esta que estás mencionando, puede ir de la mano con la estrategia judicial, que la estrategia judicial sea en tiempo récord, hay que pedirle a la justicia que actúe en tiempo récord, pero para obstaculizar la estrategia justamente que tiene Vicentín, entonces puede volver a foja cero y ahí sí, marcarle el terreno, es decir, el 51% va a estar dividido en estas acciones que van a ser los proveedores, que vos les debés, pero también el Estado. Y van a tener el control. Entonces, cuando tenés el control, podés despedir al directorio. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, obviamente... Por algo se está apuntando, digamos, al expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y al expresidente del puerto de Rosario, ¿no? Claro, y ahí detrás de Vicentín hay una enorme cantidad de pequeños productores que confiaron sus granos e incluso cayó un conocido agente de comercialización de granos y bolsa en Rosario, que es GIT, que se produce por el coletazo de Vicentín, y hay un montón de otros productores de otras localidades que no tienen nada que ver con Vicentín, que tenían también su comercialización de granos con este productor. Y hasta una de las unidades de negocio del grupo Sancor también, que compró Vicentín, puede caer. Claro, exactamente. Cierto que el grupo Sancor había comprado una unidad de negocio de Vicentín. Entonces, la verdad que es un monstruo económico en la provincia de Santa Fe al que hay que prestarle muchísima atención, y creo que el Estado también tiene que investigar, obviamente, la responsabilidad de los directores del Banco Nación. Estoy viendo, vamos a ver ahora unas placas que preparó justamente nuestro economista Matías Batista, porque es interesante lo que proyecta a 3 meses, falta poco para 3 meses, digamos, de gestión de Alberto Fernández, de Perotti también y de todos los intendentes, pero ¿qué es lo que hizo en 3 meses? Si hoy cumpliría 3 meses Alberto Fernández, ¿qué es lo que se evidencia como plan de acción? En primer lugar, Alberto Fernández hizo un cambio muy radical de estrategia en cuanto a la presencia del Estado y a la toma de decisiones. Veníamos de un gobierno que dejaba que el mercado resuelva todo, y pasamos a un gobierno que toma las decisiones y toma decisiones de política económica heterodoxa, racionales, y me parece muy positivo ese primer cambio. En segundo lugar, tomó un conjunto de medidas, una batería de medidas muy grandes en muy poco tiempo. Yo creo que hubo un error estratégico en cuanto a la cantidad de medidas y al orden de las medidas. ¿Viste cuando vos estás en la universidad y para rendir la próxima materia tenés que rendir primero una? Sí. Bueno, el gobierno no observó eso, y todo el conjunto de medidas que tomó las tomó en 60 días cuando en realidad debía... Y nada fue correlativo. Nada fue correlativo. Yo siempre dije, la última vez que estuve acá, dije, hay que hacer un plan de acción los primeros 3 meses en donde recompongas la caja del Estado vía retenciones, vía suba de los bienes personales que habían quedado muy licuados, congelamiento de lo que es tarifa de servicios públicos, de todos los servicios públicos, y buscar estabilizar el dólar y lograr una estabilidad macroeconómica inicial con el congelamiento también de los combustibles. Eso se hizo y se hizo bien. Ahora, había que colocar salario indirecto en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de las empresas. ¿Cómo se hace eso? Con una moratoria que se hizo, que se aplica a partir de ahora. Yo creo que ni bien arrancaron deberían haber aplicado la moratoria. Y el salario indirecto se coloca con créditos, bajando la tasa de interés y peleando el gobierno con los bancos, discutiendo para lograr bajar la tasa de interés, lograr acuerdos de 12, 6 cuotas sin interés para motorizar el consumo vía salario indirecto. Después pasar a una etapa que se llegue hasta marzo, lograr un acuerdo con los acreedores, y después del acuerdo con los acreedores desarrollar ya el plan de gobierno hasta julio, de corto plazo estoy hablando, en donde coloque salario directo en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, de asignación universal por hijo, todo ese grupo. Digo, seguir con la ley de movilidad como había que seguir, pero los bonos esperar hasta después del acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que vos tomaste todas las medidas de manera desordenada y en diciembre tuviste una inflación en alimentos impresionante, porque el bono de 5.000 pesos que le diste a los jubilados quedó en la góndola del supermercado.
Con avivadas. Con avivadas. Remarco por las dudas. Precios cuidados lo primero, antes que el bono. A ver, vamos entonces a repasar. En los primeros 3 meses, para vos, primero, lo que hizo es un congelamiento de tarifas y combustibles. Fundamental, y lo hizo bien. Lo hizo bien. Eso es un punto a favor, digamos. Eso es un punto a favor. La recomposición de los ingresos del Estado vía retención y la desdolarización de los alimentos vía retenciones me parece muy correcto, y también la sube de bienes personales y la finalización, el congelamiento del consenso fiscal, que para que la gente lo entienda, el consenso fiscal obligaba a todas las provincias a bajar gradualmente las alícuotas de los impuestos provinciales y le quitaba caja a las provincias. Y que firmaron el 90% de las provincias. El 90% de las provincias. La baja de la tasa de interés, ¿a cuánto bajó? Bajó muchísimo la tasa de interés. Hoy debe estar en el orden del 47, 46%. Que hemos llegado hasta 70 y pico. Exactamente, Digamos, ¿no? hemos llegado a 70 y pico. Eso es un aliciente financiero para la negociación de cheques de las empresas. ¿Y cómo repercute en los bancos esto, por ejemplo? Yo hoy voy a sacar un crédito, digamos, y tengo un crédito a una tasa de aproximadamente un 40 y pico. Un poco más, un poco más. Te van a tomar a 35 el plazo fijo, 32, y te van a dar un crédito al 50, 55. Sigue habiendo, digamos, un desfasaje, digamos, de 18 puntos entre el plazo fijo. Exactamente. Y el descuento pero, por ejemplo, yo vi que ya a fines de diciembre el descuento de cheques en algunas mutuales y en algunos bancos pequeños había bajado muchísimo. Y eso es un dato positivo. El dólar turista. Fundamental, había que aplicarlo. ¿Es un segundo cepo? Sí, claro que es un segundo cepo. Había que aplicar el dólar turista. Yo estaba convencido que iba a pasar esa medida, iba a ocurrir tarde o temprano, porque, y la última vez que había estado acá lo había dicho, el financiamiento en cuanto a lo que sale del país por turismo, de gente que decide hacer su turismo en el exterior, y el que ingresa, esa balanza era completamente negativa. Había sido en toda la gestión de Macri de 32.000, en 4 años, 32.000 millones negativos. Bueno, algo había que hacer con eso. A ver, lo que tengo que entender es que mientras generaron el cepo, dicen de forma coordinada entre Macri y Alberto, en la transición se ponen de acuerdo, el cepo va a ser después lo bajan a $200. Le suman el 30% para el turismo. Sí. Y después, vos ya sabías que había, por lo tanto, vos ya tenés una información, una cosmovisión de cuánta gente se va a ir al exterior, y por lo tanto que tenés un 30% que te van a liquidar justamente en Argentina. Exactamente, eso tuvo impacto positivo en el turismo local. Por lo tanto, digamos, quiero, a ver si lo entiendo bien, dentro de mi ignorancia absoluta de la economía, durante diciembre, enero y febrero hace caja en dólares. Sí, exactamente. Se robustecen las reservas. Se robustecen las reservas porque no sale turismo hacia el exterior, se robustecen las reservas, necesitas liquidar menos dólares y se fortalece el mercado interno en cuanto a lo que es turismo. Ahí hubo un error, y lo marco, el tercer cepo, que es el 30% de impuesto a la compra de dólares. A mi criterio... El dólar solidario sería ese. El dólar solidario. Si vos vas a aplicarle un 30% de impuesto a la compra de dólares, crea un instrumento intermedio para que la gente ahorre. Porque si el plazo fijo va a tener tasa negativa, bueno, ¿en qué ahorra la gente? Claro. Entonces... Y la moratoria de AFIP de 120 cuotas. Yo, a ver, como pyme, no veo un desahogo, digamos, porque en un momento cuando las pymes que iban cumpliendo, digamos... bueno, sí, las pymes que venían cumpliendo... También, o sea, estoy enmarcado dentro de un colectivo que fue afectado con 20.000 cierres de persiana. Que fue directamente, en algún momento, el expresidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Ale Taborda, dijo es un industricidio. Sí. Pero los comercios fueron afectados, hace falta ir por la peatonal o por los centros comerciales a cielo abierto, te vas a dar cuenta, digamos, que cada vez hay más locales vacíos. Me pareció, digamos, como si fuera un placebo. Sí, lo que puede ser un placebo para determinado grupo de empresas, quizás para algunas empresas que estaban en una situación muy delicada, terminó siendo una balsa en el medio del mar. Había empresas que estaban muy complicadas desde el punto de vista de su endeudamiento con AFIP, y bueno, y esto les va a permitir por lo menos diagramar un plan de pagos a largo plazo
desahogarse financieramente y utilizar los recursos para pagar salarios y enfrentar todo lo que haya que enfrentar hasta que el país se pueda poner en marcha de nuevo. A mí me parece que las moratorias, tanto la nacional como la provincial que instrumentó el gobierno de Perotti, son positivas como para... Y además también para el Estado para recaudar, porque era dinero que le estaba costando recaudar, ¿no? Ahora, en este contexto donde me quiero detener en la parte del dólar, ¿no? Porque vos necesitas recuperar divisas, generar mayor reserva y ahí tener una política mucho más directa hacia cómo va a ser la renegociación. Dicen que ya tiene cerrado, digamos, para mayo. Si empezamos a hacer cálculos, esto lo sabrás mucho mejor vos, tuvo diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Tuvo 6 meses. Sus 6 primeros meses de gestión tuvo para hacer caja. Sí. Sí, lo que pasa es que el problema también es lo que decíamos antes. Yo decía, hasta el acuerdo con los bonistas, con el FMI, hay que cuidar muchísimo el dinero. ¿Por qué? Porque la Argentina no solo tiene un conjunto de compromisos que asumió, desde que Alberto Fernández asumió un conjunto de compromisos que son los bonos, la tarjeta alimentaria, los remedios. Bueno, todo eso requiere de presupuesto y requiere de ingresos para poder financiarlo. Argentina viene con un déficit fiscal del año pasado de 18.000 millones de dólares. Entonces, Alberto Fernández asume con un déficit muy grande y con un campo minado de vencimientos de deuda de acá hasta mayo muy delicado. No solo deuda en dólares, sino deuda en pesos. Y entonces, a ver, contame eso, claro, lo de la deuda en pesos, que es un capítulo muy interesante. Claro, porque yo creo que ahí tiene el gran cisne negro el gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque de acá hasta junio, para mí el acuerdo se tiene que dar antes de mayo, o por lo menos tienen que anunciarlo antes. Porque de acá hasta junio, a la Argentina le vencen 800.000 millones de pesos en el mercado local de deuda que había colocado Macri. Esto es, para que la gente tenga una idea, la base monetaria es el doble de lo que vence de acá hasta mayo. O sea, esto es el 50%. Si tenés que emitir todo ese dinero, aumentás la base monetaria un 50% y tenés un proceso inflacionario muy álgido. Es muy difícil que vos puedas enfrentar todos esos compromisos de acá hasta junio. ¿Cómo lo haces? Bueno, tenés alternativas. Emitiendo nueva deuda, entonces vence mañana 100.000 millones de pesos, bueno, hoy hacemos una licitación, en el mercado tomamos 100.000 millones de inversores que quieran invertir en bonos de Argentina, le pagamos mañana a los que le vencen y pateamos un año la deuda. Esto pasó en febrero vencía un primer bono emblemático que era la AF20, vencían 95.000 millones de pesos y hicieron la licitación el día viernes. Se declaró desierta esa licitación, con lo cual tuvieron que reperfilar el bono, porque si no tenés que emitir. Y si vos emitís, tenés un problema inflacionario muy grave. Bueno, ¿qué van a hacer con todos los vencimientos? Por eso es fundamental que el gobierno logre un buen acuerdo con los bonistas, pero que ese acuerdo no le impida seguir teniendo financiamiento en el mercado local, porque eso va a ser muy grave para la nación y para las provincias, que también quieren colocar deuda en el mercado local. Si vos no tenés, yo siempre digo, todos hablan de la famosa quita de Néstor Kirchner en el año 2005. Eso fue otro momento. Eso fue otro momento de la historia. Podía darse el lujo de hacer esa quita porque no tenía vencimientos en el corto plazo. Alberto Fernández no puede hacer una quita del 70%, porque si hace una quita del 70%, si queda sin el mercado externo e interno de deuda, ¿y cómo hace para pagar los vencimientos que tiene? ¿Los tiene que hacer con emisión o defaulteando la deuda interna, la deuda en pesos? ¿Cómo se defaultea la deuda? No se paga o se reperfila. ¿Y cómo repercute eso? Muy negativamente. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un déficit fiscal muy grande. Las provincias tienen un déficit fiscal muy grande y necesitan, de hecho, Perotti envió un proyecto a la legislatura pidiendo endeudamiento por 10.000 millones y por 15.000 para recomponer el FUCO. Esos títulos se van a colocar en el mercado interno y alguien los tiene que comprar. ¿Y quién los compra? El que confía. Y si vos defaulteás la deuda a nivel nacional o termina... Repercute sobre todo en, diría Chiche Dualde, la madre de todas las batallas, que es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, provincia... Y si te hace provincia de Buenos Aires, te hace un efecto dominó. Un efecto dominó y además repercute en un enorme conjunto de empresas que se endeudan para llevar a cabo sus proyectos económicos. Vi un ejemplo. La empresa de Galucho, que se llama Vista Oil,
colocó un bono, entre hoy y mañana está colocando un bono en dólares y en pesos en el mercado local para financiar su expansión en Vaca Muerta. Si esa empresa se expande en Vaca Muerta, por vía exportación va a generar dólares en el futuro y la economía se va a desarrollar. Pero ¿cómo puede colocar dólares si la Argentina después defaultó la deuda? Entonces, es muy delicado el panorama que le dejó Macri, no hay ninguna duda, pero ahora es de Alberto. Y tiene que resolverlo de manera positiva. Está perdiendo capital político mientras tanto en esto. Porque, está perdiendo capital político. Los más vulnerables, que son los jubilados, y aquí vamos al tercer tema, terminan siendo el último orejón del tarro. ¿Qué tema ese? ¿Qué tema? La verdad que yo lo vi con mucha sorpresa, porque la verdad que no me esperaba esta situación. Para explicárselo a la gente de manera muy sencilla, y vamos a ir con una placa, pero los que ganan menos de 16.000 pesos van a recibir un aumento del 13%. Por ley de movilidad jubilatoria, la ley que tenemos actualmente, el aumento para todos era del 11.9. Bueno, un grupito, que son 4.700.000 de jubilados y pensionados, van a percibir el 13%. Esto es 197 pesos más por mes de lo que deberían recibir con la ley de movilidad. Pero el resto, de los 16.000 para arriba, que son 2.700.000 jubilados y pensionados, van a percibir en promedio 2.000 pesos menos de lo que deberían percibir si se aplicaría la ley de movilidad jubilatoria. Y estamos hablando de personas que ganan 40.000, o sea, el 80% gana menos de 40.000 pesos. Exactamente. Y no estamos hablando de una persona multimillonaria, sino que vos le estás sacando 2.000 pesos a personas que ganan menos de 40.000 pesos. Exactamente, en promedio le está sacando, ponele que a uno de 40.000 pesos, no me acuerdo bien la tabla, le saques más o menos 1.300, 1.400, en diferencia de lo que le correspondería. En definitiva, digamos, termina siendo, entre todos los distintos segmentos, termina siendo un promedio para todos los jubilados de 1.400, 1.500 pesos más el 2,3, el 2% aproximadamente, digamos. Por lo tanto, no terminan de los que terminan ganando, teniendo 197 pesos más. Se compensa por el otro lado, que lo pierden los otros. Tremendo. Y yo creo que si vos querés hacer una diferencia, para mí no está bueno hacer una diferenciación en cuanto al aumento jubilatorio. Yo hasta no sé si es constitucional. Eso habría que preguntárselo a una persona que conozca bien del tema jurídico y creo que puede llegar a dar lugar a reclamos judiciales. Ahora, si vos querés hacer una política de segmentación, está bien. Hacelo con créditos, hacelo vía indirecta. A todos le aumentás la jubilación igual y hacelo vía indirecta. ¿Con qué? Con medicamentos para determinado sector gratuitos, para otro sector un 50% de descuento y para otro sector un 20% de descuento, y hacerlo con créditos, desde ANSES, con créditos blandos para el sector más vulnerable de la población, y buscarle una forma de segmentar y poner indirectamente dinero en el bolsillo de la escala más baja de los jubilados. Pero de esta manera no concuerdo. Mati, muchas gracias. Gracias a ustedes.